Hay preguntas que han acompañado a la humanidad desde el principio. ¿Quiénes somos? ¿Por qué existimos y qué fuerza sostiene todo lo que vemos? La física cuántica, la rama más extraña y fascinante de la ciencia, no responde directamente a esas preguntas, pero abre puertas que nadie esperaba. Este libro solo quiere mostrarte misterios que, desde la ciencia más avanzada, parecen susurrar que quizá detrás del universo exista algo más. Si este contenido te gusta, te invito a suscribirte y a dejar tu opinión en comentarios. Capítulo 1. El misterio invisible que lo sostiene todo. A veces damos por hecho que el mundo es sólido, estable, predecible. Caminamos por el suelo sin pensar en él, tocamos una mesa convencidos de que está hecha de algo firme, miramos el cielo confiando en que las leyes que lo gobiernan seguirán siendo las mismas mañana. Pero cuando los científicos empezaron a mirar la realidad desde lo más pequeño, desde lo microscópico y luego aún más abajo, descubrieron algo desconcertante: la materia no es tan sólida como parece. De hecho, casi no es materia en absoluto. Lo que llamamos realidad está construido por partículas que aparecen y desaparecen, que se comportan como ondas, que no ocupan un lugar exacto hasta que alguien las observa. Esta idea dejó al mundo científico sin palabras. Lo que siempre imaginamos como un universo rígido, fijo y perfectamente mecánico resultó ser un océano vibrante de posibilidades. Y aunque nadie lo admite directamente, la sensación que muchos físicos describen es que hay un orden detrás del caos aparente, algo así como una inteligencia que organiza lo que llamamos casualidad. Pero este capítulo no trata de darte clases de física, sino de mostrarte una verdad sencilla y a la vez inquietante. Cuando miras al universo desde su raíz, lo visible depende de lo invisible. Lo que puedes tocar depende de lo que no puedes ver. Y esa frontera entre lo que existe y lo que aún no existe es el escenario donde algunos creen que podría esconderse lo divino. Uno de los experimentos más famosos que puso todo en duda fue el de la doble rendija. Cuando nadie observaba, las partículas se comportaban como ondas, como si fueran infinitas versiones de sí mismas vibrando a la vez. Pero cuando aparecía un observador, dejaban de ser ondas y se convertían en algo concreto. Esto llevó a muchos a preguntarse si la conciencia humana, o la conciencia en general, tiene un papel más profundo en la creación de la realidad de lo que imaginamos. Si la realidad se ordena cuando es observada, ¿quién observó el universo antes de que existieran los seres humanos? ¿Qué mirada organizó el caos primordial? Las respuestas oficiales hablan de azar, de leyes matemáticas, de probabilidades naturales. Pero incluso dentro de la ciencia existe la sensación de que las leyes parecen demasiado precisas, demasiado afinadas para ser casualidad pura. Como si alguien hubiera calibrado cada fuerza, cada constante y cada partícula para que existiera la vida, para que existiéramos nosotros, para que hoy estés aquí leyendo estas palabras. Imagina por un momento que no estás solo en un universo frío y mecánico. Imagina que cada átomo que te compone vibra dentro de un escenario que podría estar sostenido por una inteligencia profunda, una especie de mente creadora que no dicta dogmas ni exige rituales, sino que simplemente existe como fundamento de todo. Una presencia silenciosa que no se ve, pero cuya huella aparece cada vez que miramos lo suficientemente cerca. Este libro no quiere decirte qué creer, sino abrir una puerta. Enseñarte que la ciencia y la espiritualidad no están peleadas, que quizá nunca lo estuvieron. Tal vez ambas solo han estado describiendo lo mismo desde ángulos diferentes. Y mientras lees, mantén algo en mente: cuando observas el universo, también te observas a ti mismo. Y quizás esa conexión no sea casualidad. Quizás sea el rastro más antiguo de un código que siempre ha estado ahí, esperando a ser descubierto. Literatura del éxito crece contigo. Ahora puedes unirte como miembro y acceder a contenido especial al que solo los miembros tendrán acceso. Gracias por apoyar este proyecto. Capítulo 2. La conciencia como el gran interruptor oculto. En la superficie, parece que la conciencia es algo que simplemente tenemos, pensamos, sentimos, percibimos, recordamos. Pero cuando se estudia con profundidad, se vuelve uno de los mayores enigmas de la ciencia. No se puede medir directamente, no se puede ver bajo un microscopio y tampoco se puede describir como una simple propiedad del cerebro. Aún así, su presencia cambia por completo la forma en que el universo se comporta. Y esta es una de las razones por las que tantos investigadores, sin declararlo abiertamente, consideran que la conciencia podría ser la clave que conecte la física cuántica con la idea de un creador.
Uno de los aspectos más desconcertantes es que la conciencia parece decidir lo que la materia va a hacer. Volvamos un momento a ese experimento de la doble rendija. Las partículas no adoptan una forma definida hasta ser observadas. Es como si el universo esperara instrucciones, como si necesitara que alguien lo mirara para escoger, entre millones de posibilidades, cuál se convertirá en verdad. Y no se trata de magia ni de superstición, se trata de un resultado repetido una y otra vez en laboratorios serios. Cuando comprendemos esto, surge una pregunta inquietante. ¿Por qué el universo se comporta de forma distinta cuando alguien está consciente de él? ¿Qué tiene la conciencia que hace que lo posible se convierta en real? Algunas teorías proponen que la conciencia es una propiedad fundamental del universo, más básica que la materia misma. No una consecuencia del cerebro, sino un elemento que estuvo presente desde el primer instante tras el Big Bang. Algo así como un tejido invisible que envuelve y ordena todo lo existente. Esta idea no lo dice abiertamente, pero sugiere lo que muchas culturas espirituales afirman desde hace milenios, que existe una inteligencia universal que permea todo. Otros científicos, más audaces, sugieren que la conciencia no solo observa la realidad, sino que participa activamente en su construcción, como si el universo fuera un programa que se ejecuta en función de la atención que recibe. Si esto fuera cierto, entonces cada persona, desde la más humilde hasta la más influyente, tendría un poder mucho más profundo del que imagina, el poder de influir sobre los eventos desde el nivel más sutil de la existencia. Y aquí es donde surge una posibilidad fascinante. Si nuestra conciencia puede afectar a la realidad cuántica, entonces es razonable preguntarse si existe una conciencia mayor. Una mente tan vasta que haya sido capaz de observar el universo antes de que existiera la vida, dando forma a las leyes que lo gobiernan. Una conciencia que no necesita cuerpo ni forma, porque sería la raíz de todas las formas posibles. No estamos hablando de un dios antropomórfico ni de una figura religiosa tradicional. Estamos hablando de una idea más abstracta, más cercana a lo que algunos llaman mente universal. Una inteligencia que podría estar codificada en cada átomo, en cada ley física, en cada vibración cuántica. La ciencia no puede afirmar que esta mente universal exista, pero tampoco puede descartarla. Lo único claro es que la conciencia tiene un papel demasiado extraño y demasiado poderoso como para ser un simple accidente biológico. La forma en que el universo responde a ella parece una pista, una pequeña grieta en la estructura de la realidad que nos permite asomarnos a algo más grande. Mientras avanzas en este libro, guarda esto en tu memoria. Si la conciencia influye en lo que el universo es, entonces tú también formas parte de ese diseño. Tu mente no es un producto aislado. Es una chispa del mismo misterio que late en el corazón de la materia. A lo mejor, solo a lo mejor, eres parte de esa mente creadora buscando comprenderse a sí misma a través de tus ojos. Capítulo 3. El universo como un pensamiento en expansión. Cuando observamos el cielo nocturno, solemos imaginar un espacio inmenso lleno de galaxias, estrellas y planetas moviéndose según leyes físicas rígidas. Pero si miramos más profundo, con la lente de la física cuántica, aparece una imagen muy distinta, un universo que no se comporta como una máquina, sino como algo mucho más parecido a un pensamiento. Un proceso vivo, dinámico, capaz de responder a la información que circula en él. Y esta idea, aunque pueda sonar metafórica, tiene raíces en experimentos y teorías serias que han puesto en duda la visión tradicional de la realidad. Una de las preguntas más perturbadoras es por qué el universo parece estar sintonizado de forma tan precisa como para permitir la vida. Las constantes fundamentales, la carga del electrón, la velocidad de la luz, la gravedad, la estructura del átomo, están ajustadas con una exactitud tan extrema que una variación minúscula haría imposible que existieras. No habría estrellas estables, ni moléculas complejas, ni planetas habitables. Nada. Algunos científicos llaman a esto el ajuste fino del universo. Y aunque existen explicaciones alternativas, ninguna elimina del todo la sensación de que hay algo detrás de esta precisión. Imagina que alguien te entrega un reloj mecánico perfecto. Puedes desmontarlo y estudiar cada engranaje, cada resorte, cada tornillo, pero aunque entiendas cómo funciona, sigue quedando una pregunta pendiente. ¿Por qué está ensamblado exactamente así? ¿Quién decidió que esas piezas encajaran de esa manera? En el caso del universo, las piezas no están hechas por manos humanas, pero su armonía es igual de sorprendente. Tanto,
que algunos físicos han comparado las leyes del cosmos con el código de un software extremadamente bien diseñado. Y aquí entra otra idea poderosa: la información parece ser el ladrillo fundamental de la realidad. No la materia, no la energía, sino la información. Lo vemos en la forma en que las partículas saben cómo comportarse, en cómo las leyes se mantienen constantes en cualquier lugar del cosmos y en cómo los sistemas cuánticos parecen almacenar y procesar datos como si fueran pequeñas unidades de una mente gigantesca. Esta visión no solo acerca la física a la informática, sino que abre la puerta a una pregunta inevitable: ¿quién o qué generó ese código? Algunos investigadores dicen que el universo podría estar autoorganizado, que no hace falta un programador. Pero incluso en los sistemas autoorganizados hay patrones guía, reglas base, principios que ya están ahí desde el principio. Nada se organiza sin un marco, y en este caso, ese marco es tan perfecto que vuelve a apuntar hacia la existencia de una inteligencia profunda e impersonal que sostiene el tejido de la realidad. Si piensas en cómo funciona tu propia mente, descubrirás algo interesante. Tus pensamientos no aparecen por azar, siguen rutas, buscan coherencia, enlazan ideas. La conciencia intenta siempre darle sentido a lo que percibe. Y algunas teorías modernas sostienen que el universo hace lo mismo: busca orden dentro del caos, estructura dentro del vacío, vida donde antes no la había. No porque sea un organismo literal, sino porque está gobernado por principios que se parecen mucho a los de un pensamiento consciente. Pero quizá la pista más intrigante esté en ti, porque si el universo fuera solo materia ciega, sería razonable esperar que todo lo que surgiera de él, incluido tú, fuese igual de ciego. Sin embargo, aquí estás, siendo consciente, preguntando, cuestionando, tratando de entender tu origen. Tu mente es una evidencia incómoda para la visión materialista. ¿Cómo puede una realidad sin significado producir algo que busca significado? ¿Cómo puede un universo sin propósito crear seres que sienten propósito? ¿Cómo puede un sistema que no piensa generar seres que sí piensan? La física cuántica no responde directamente a estas preguntas, pero deja huecos. Huecos lo bastante amplios para considerar que tal vez el universo no sea solo un mecanismo, sino una expresión. Tal vez lo que llamamos leyes físicas sean la forma en que una inteligencia originaria se manifiesta. Una inteligencia que no dicta dogmas ni exige adoración, sino que se expresa en proporciones matemáticas, en equilibrios energéticos, en la belleza de un fractal o en la precisión de un átomo. Cuando miras la realidad desde esta perspectiva, aparece una idea poderosa: no estás en un universo muerto. Estás dentro de un diseño que parece querer que existas, que pienses, que busques, que te preguntes. Un universo que quizá no sea distinto de una mente expandiéndose, explorándose a sí misma a través de cada vida, cada mirada, cada pregunta. Si este pensamiento te mueve algo por dentro, guárdalo. Puede que no sea una prueba científica, pero sí es una pista profunda que muchos han sentido antes que tú: la sensación de que formamos parte de una inteligencia mayor, una que dejó señales en la estructura del cosmos esperando que alguien, en algún punto, las interpretara. Tú estás aquí haciendo exactamente eso. Y eso, en sí mismo, ya dice mucho. ¿Te gustaría recibir contenido extra y ser de los primeros en ver cada video? Hazte miembro del canal y desbloquea beneficios exclusivos. Tu apoyo hace posible este contenido. Capítulo 4: La puerta oculta del observador. La primera vez que alguien comprende de verdad que el universo responde a la conciencia, algo dentro de su mente se quiebra y se reconstruye al mismo tiempo. Hasta ese instante, creemos que somos simples testigos de lo que ocurre fuera de nosotros. Pero cuando miras con más atención, aparece una verdad incómoda: nada existe sin que antes lo observes. No es una metáfora espiritual, sino una ley profunda que se esconde en la base de toda realidad. La física cuántica describió este misterio de forma casi tímida, como si los científicos temieran admitir lo que habían descubierto. Partículas que se comportan de una manera cuando nadie las mira, y de otra completamente distinta cuando la conciencia se posa sobre ellas. Es como si la materia estuviera esperando instrucciones, como si necesitara que alguien definiera qué debe ser. Y ese alguien siempre es un observador. Aquí nace una pregunta que puede cambiarlo todo. Si observar modifica la realidad física, ¿qué ocurre con lo que observas dentro de tu propia mente? ¿Qué pasa con las imágenes que mantienes, las emociones que no sueltas, las creencias que aceptas sin cuestionarlas? Durante siglos, las tradiciones espirituales insistieron en que la creación empieza en el interior.
No porque fuera una idea poética, sino porque conocían la estructura invisible que une pensamiento y mundo. La ciencia moderna apenas está alcanzando esa intuición ancestral. Y tú te encuentras justo en medio de esas dos fuerzas, la sabiduría antigua que presiente y la ciencia nueva que demuestra. Cuando la gente escucha esto por primera vez, cree que se trata de visualizar deseos o de repetir frases motivacionales. Pero el observador cuántico no funciona así. No responde a palabras sueltas, sino al estado interno real, al punto exacto donde tu intención se une con tu emoción y se vuelve una orden para la realidad. Lo que sostienes con convicción empieza a reorganizar la energía que te rodea, y esa energía forma los eventos que después llamas casualidades. Hay un momento en la vida en que cada persona descubre que no puede seguir viviendo como si sus pensamientos fueran inofensivos. Comprende que cada idea tiene peso, que cada emoción tiene frecuencia, que cada reacción deja una huella que altera su camino. Ese despertar no llega con luces ni revelaciones extraordinarias. Llega en silencio, cuando reconoces que has sido observador de tu propia vida sin darte cuenta de que también eras el creador. El universo no te pide fe ciega. Te pide atención. Te pide que mires sin miedo la fuerza que llevas dentro. Que aceptes que tu mente no es un espectador pasivo, sino un instrumento capaz de abrir o cerrar posibilidades. Cuando lo entiendes, la realidad deja de sentirse rígida. Comienza a comportarse como lo que siempre fue, un campo maleable que responde a quien se atreve a mirarlo con conciencia. Este capítulo no pretende convencerte, solo quiere empujar una puerta que ya está abierta. Lo que verás detrás no será teoría ni filosofía. Será la primera prueba de que el código que mueve el universo también late en ti. Capítulo 5. El lenguaje secreto de la energía. Hay un instante en el que empiezas a notar que la realidad no responde a tus palabras, sino a algo más profundo que las acompaña. Ese algo es la energía que proyectas. No puedes verla con los ojos, pero la sientes en cada encuentro, en cada silencio, en cada emoción que atraviesa tu cuerpo. Es un lenguaje que no se habla, se transmite, y el universo lo entiende mejor que cualquier otro. Durante mucho tiempo, la humanidad creyó que la energía era solo una propiedad física, algo que se podía medir en julios o en vatios. Pero basta con observar cómo vibra un lugar, cómo cambia el aire cuando alguien entra en una habitación, o cómo un pensamiento puede acelerar tu pulso, para comprender que existe un nivel más sutil. Un nivel que no encaja en las ecuaciones clásicas, pero que gobierna más de lo que imaginamos. Ese nivel es el puente entre tu conciencia y el mundo. No importa si crees o no en él, actúa de todos modos. Cada emoción tiene una firma particular, cada intención una resonancia. Y esa resonancia viaja, se expande, impacta, organiza. Es un mensajero silencioso que lleva tus estados internos hacia la trama de la realidad. La energía no entiende mentiras. Puedes decir estoy bien, puedes forzar una sonrisa, puedes repetir frases motivadoras, pero la vibración que realmente sostienes es la que determina el resultado. La gente suele pensar que el universo responde a lo que quieres, la verdad es que responde a lo que eres. Y lo que eres, en su forma más honesta, es la mezcla exacta de tus emociones, tus memorias, tus deseos y tus miedos. Cuando empiezas a tomar conciencia de ese lenguaje, descubres que nunca has estado desconectado de nada. Que cada persona que llega a tu vida está en sintonía con tu estado interno. Que cada oportunidad, cada cierre, cada camino inesperado no es una coincidencia, sino una respuesta. A veces una respuesta suave. A veces una llamada de atención. Lo más sorprendente es que no necesitas ver la energía para transformarla. Basta con sentirla. Basta con aceptar que en tu interior hay capas que se mueven, que se recomponen, que buscan equilibrio. Cuando ajustas una sola emoción, el mundo entero parece reajustarse contigo. No porque tú seas el centro del universo, sino porque eres parte inseparable de él. Imagina por un momento que el universo fuera un océano inmenso. Cada pensamiento tuyo es una vibración que cae en su superficie y genera ondas que se expanden sin que puedas detenerlas. No ves a dónde llegan, pero llegan. No sabes qué tocan, pero tocan. Y tarde o temprano, las ondas regresan convertidas en experiencias. Comprender el lenguaje de la energía es reconocer que no estás separado de lo que creas. Es aceptar que tu mundo exterior es, en gran parte, un reflejo amplificado de tu mundo interno. Y cuando lo entiendes, aparece una idea liberadora.
Si lo que vives responde a lo que vibras, entonces puedes transformarlo cambiando la vibración que lo origina. No es magia. No es fantasía. Es coherencia entre tu estado interno y la respuesta del campo que te rodea. Este es el inicio de un nuevo capítulo en tu forma de existir, aprender a hablarle al universo sin palabras. Capítulo 6. La mente como arquitecta del universo. Hay un punto en el que empiezas a sospechar que la mente no es solo un instrumento para pensar, sino un mecanismo capaz de moldear aquello que experimentas. No se trata de imaginación ni de optimismo, es algo más hondo, más primitivo, como si la mente fuera la fábrica desde la cual se modela la realidad. La física moderna ha explorado esta idea desde distintos ángulos, aunque aún no se atreva a afirmarla de forma absoluta. Lo curioso es que, incluso sin una demostración definitiva, la experiencia humana la insinúa cada día. ¿Cuántas veces una expectativa ha cambiado el resultado? ¿Cuántas veces una creencia ha transformado un camino que parecía cerrado? ¿Cuántas veces has sentido que un pensamiento insistente tiene el poder de abrir o cerrar puertas? Para comprender este fenómeno, imagina que la mente funciona como un proyector. La pantalla es la realidad, pero lo que ves en ella depende de la imagen que colocas dentro del proyector. Lo que te rodea no siempre nace fuera, nace en tus patrones internos, en tus interpretaciones, en aquello que tu conciencia decide iluminar. No se trata de culpar a la mente por lo que duele, ni de responsabilizarte de todo lo que te ocurre. Es comprender que la mente es el filtro a través del cual experimentas el mundo, y en cierta medida, también el pincel con el que lo dibujas. La ciencia ha descubierto que la percepción cambia la estructura neuronal, que el pensamiento modifica la química del cuerpo, que la intención altera el comportamiento de las partículas en ciertos experimentos cuánticos. No sabemos aún el alcance total de este fenómeno, pero sabemos que está ahí, actuando. La mente no es un simple observador, participa, influye, alinea, interpreta, da forma. La realidad no se presenta de forma neutra. Cada pensamiento la colorea, cada emoción la curva, cada expectativa la define. Dos personas frente al mismo acontecimiento viven universos completamente distintos, porque la mente de cada una selecciona, amplifica, rechaza y reordena la información según sus creencias profundas. Y aquí ocurre algo que puede cambiar por completo tu vida. Cuando entiendes que tu mente influye en la realidad, también entiendes que puedes entrenarla. Puedes enseñarle a percibir desde otro ángulo. Puedes suavizar patrones que te dañan. Puedes reemplazar historias antiguas. No para engañarte, sino para permitir que el mundo deje de ser una repetición de tus heridas y se convierta en una expresión de tus posibilidades. Si la mente es arquitecta, tú eres el arquitecto de la mente. Ese es el verdadero poder. Cuando comienzas a observar tus pensamientos sin obedecerlos, la estructura cambia. Cuando eliges una perspectiva distinta, el proyecto entero se redibuja. Cuando decides dejar de sostener ideas que te limitan, abres un espacio nuevo para que la realidad pueda manifestarse de otra manera. Quizá la ciencia aún no se atreva a llamar a esto prueba de una mente creadora, pero no hace falta una prueba absoluta para notar que la mente moldea tu vida cada día, que ordena, interpreta y potencia el campo que te rodea, que es el puente entre lo invisible y lo visible, que es la herramienta más poderosa que tienes para redefinir tu existencia. Si aprendes a dirigirla, aprendes a dirigir tu universo. Capítulo 7. El observador interior, la puerta hacia lo divino. Siempre llega un momento, tarde o temprano, en el que te das cuenta de que hay alguien dentro de ti que observa. No es tu voz interna, porque esa se contradice, cambia de opinión y a veces te confunde. No es tu estado emocional, porque éste sube y baja como una marea inquieta. Y tampoco es tu cuerpo, porque cambia con el tiempo, envejece, se transforma. Aún así, algo permanece. Ese observador silencioso, ese testigo que nunca se altera, es uno de los misterios más grandes de la existencia humana. No piensa, pero comprende. No habla, pero sabe. No actúa, pero está presente. La física cuántica, desde otro ángulo, ha sugerido que la observación juega un papel fundamental en la manifestación de ciertos fenómenos. Pero la espiritualidad milenaria lleva miles de años diciendo lo mismo: la realidad cambia cuando la conciencia la mira. Este capítulo profundiza en ese vínculo, el que conecta al observador interior con lo que ocurre fuera de ti. Observa tu experiencia diaria. Cada pensamiento que surge, alguien lo está viendo.
Cada emoción que aparece, alguien la observa sin involucrarse del todo. Incluso cuando te enfadas, cuando te asustas o cuando te llenas de ilusión, hay un punto de conciencia que simplemente mira. Ese testigo no tiene miedo ni deseo, solo presencia. Y esa presencia, según muchas tradiciones espirituales, es la chispa que conecta al ser humano con una inteligencia mayor. La ciencia aún no sabe explicar por qué existe la conciencia. No sabe por qué sientes que existes, por qué puedes ser testigo de tus propios pensamientos. Se han estudiado procesos neuronales, conexiones, señales eléctricas, pero ninguna de esas explicaciones logra capturar la esencia del observador. Es como si describieras los cables de una lámpara sin explicar la luz que producen. Hay algo ahí que no encaja del todo en la materia. Algo que apunta hacia una realidad más profunda. Ese observador interior podría ser, según muchos teóricos del puente entre ciencia y espiritualidad, la huella de una mente mayor. Una extensión de algo más grande que tú, que a través tuyo toma conciencia del mundo físico. Si la física cuántica nos enseña que la observación modifica el comportamiento de las partículas, entonces la conciencia, tu conciencia, no es neutra. Tiene un peso, una influencia, una presencia activa. Cuando te das cuenta de esto, empiezas a entender que no estás separado de lo que observas. Eres parte del proceso, parte del tejido, parte del acto de manifestar. La realidad deja de ser un escenario y pasa a ser un diálogo entre tu interior y el universo. El observador interior es la puerta porque te permite descubrir que no eres tus miedos, ni tus dudas, ni tus historias pasadas. Todo eso cambia y se mueve, pero el que observa nunca cambia. Siempre está ahí. La ciencia aún no tiene un nombre definitivo para esto. La espiritualidad lo ha llamado alma, conciencia pura, chispa divina. Llámalo como quieras. Lo importante es comprender que reconocerlo transforma tu relación con el mundo. Cuando lo observas, cuando te das cuenta de que existe, algo empieza a alinearse. Tu mente se calma. Tu vida adquiere profundidad. Y esa voz silenciosa, que no habla pero guía, empieza a hacerte sentir que quizás no estás tan solo como creías, que hay una inteligencia acompañándote desde dentro, esperando a ser escuchada. Es ahí donde el puente entre física cuántica y espiritualidad deja de ser una teoría y se convierte en una experiencia. Porque cuando reconoces al observador interior, reconoces la parte de ti que podría ser, según tantas tradiciones, un destello de lo divino. Capítulo 8. La mente del universo, cuando la realidad responde. Hay momentos en la vida en los que todo parece coincidir demasiado bien como para ser casualidad. Una persona aparece justo cuando la necesitabas. Una oportunidad surge en el instante exacto. Escuchas una frase, lees un texto o ves un símbolo que responde a una pregunta que llevabas días formulándote en silencio. Para mucha gente, esto no significa nada. Para otras, es una señal de que la realidad tiene un lenguaje propio. Pero cuando empiezas a mirar estos sucesos desde la perspectiva cuántica, y desde la visión espiritual que ha acompañado a la humanidad durante siglos, todo adquiere una nueva dimensión. Tal vez no se trata simplemente de coincidencias. Tal vez es la forma en que el universo responde a tu estado interior. La física cuántica ha dejado claro que la materia, en su esencia más profunda, no se comporta de manera fija o rígida. Las partículas parecen esperar, casi como si prestaran atención, a las condiciones que las rodean para decidir cómo manifestarse. En este nivel, la materia es más una probabilidad que una certeza. No está ahí hasta que algo la organiza, hasta que algo la observa, hasta que algo interactúa con ella. La espiritualidad le ha dado un nombre a ese algo, conciencia. La ciencia, aunque aún no lo afirma de manera definitiva, tampoco ha encontrado una explicación más sólida. Imagina por un momento que la realidad es maleable, que responde a tus emociones, a lo que crees posible, a la manera en que miras las cosas. No de una forma mágica e inmediata, sino de la misma manera en que una semilla responde a la luz, al agua y al suelo. La semilla no piensa, pero la semilla sabe, percibe, se adapta, crece hacia donde debe crecer. Tal vez la vida funciona igual. Cuando estás sumido en el miedo, el universo parece estrecharse. Todo se te hace pequeño, inaccesible. Las posibilidades se reducen. Pero cuando te abres, cuando respiras y sientes que no estás desconectado de nada, la realidad se expande. Surgen caminos donde antes solo había muros.
No es casualidad que muchas culturas hayan hablado de una mente universal, un campo de inteligencia que sostiene y organiza todo lo que existe. En la física moderna, algunos científicos han propuesto ideas similares, campos cuánticos que llenan el espacio, información que se conserva incluso más allá del tiempo, estructuras invisibles que mantienen el orden de lo que vemos. Si la materia responde al observador, y si tú eres un observador consciente, entonces no estás separado del universo. Formas parte de su misma estructura. Y si formas parte de él, es lógico pensar que existe un diálogo constante, aunque no siempre lo notes. El universo no te habla con palabras, te habla con experiencias. Cada situación que te ocurre, cada persona que llega, cada problema y cada solución son parte de ese lenguaje. La pregunta no es si el universo te envía señales. La pregunta es si tú estás prestando atención. Lo más increíble es que cuando empiezas a observar este proceso desde dentro, te das cuenta de que no solo recibes respuestas, también las provocas. Sin darte cuenta, influyes en tu vida desde tu vibración interna, desde tus pensamientos, desde tu intención. No porque tengas un poder sobrenatural, sino porque eres una extensión de un campo inteligente que responde a la coherencia, a la claridad y al propósito. La mente del universo no es un Dios con forma humana ni una figura distante y severa. Es un tejido vivo, una inteligencia presente en todo. Y tú, al tomar conciencia de ella, te conviertes en un participante pleno de ese misterio. Cuando empiezas a vivir desde esta comprensión, ya no te sientes perdido ni aislado. Empiezas a comprender que cada paso que das forma parte de una danza mucho más grande, una danza donde tu conciencia tiene un papel protagonista. Y en ese instante, algo muy profundo despierta en ti, la certeza silenciosa de que nunca estamos caminando solos. Capítulo 9. La señal oculta, cuando el universo te responde en silencio. Hay un punto en el camino espiritual y cuántico donde ya no buscas señales, porque empiezas a reconocerlas sin esfuerzo. No aparecen como luces brillantes ni como mensajes escritos en el cielo. No necesitan dramatismo. La verdadera comunicación del universo es sutil, casi tímida, como si respetara tu libertad y solo se acercara cuando estás listo para escuchar. En esta etapa, comienzas a notar patrones. No porque los inventes, sino porque siempre estuvieron ahí. Es como encender la luz en una habitación que antes veías oscura, los objetos no aparecieron, simplemente se hicieron visibles. Lo mismo ocurre cuando tu mente se alinea con una comprensión más profunda de la realidad. La física cuántica ha demostrado que la energía y la información están entrelazadas en formas que desafían nuestra lógica cotidiana. Dos partículas pueden influirse mutuamente aun estando a millones de kilómetros, sin un canal físico que conecte una con la otra. Este fenómeno, conocido como entrelazamiento, sugiere que lo que vemos como separación es solo una ilusión práctica. El universo, en su nivel más esencial, funciona como un todo. Si la materia está unida a través de un campo invisible, ¿por qué tu vida no iba a funcionar de la misma manera? ¿Y si tus pensamientos, tus emociones y tu intención generaran una especie de eco cuántico que regresa a ti convertido en experiencias? No se trata de pensar positivo porque sí, ni de creer que todo lo bueno aparecerá sin esfuerzo. Se trata de comprender que tu estado interno es una frecuencia, una señal. El universo no responde a tus deseos superficiales, sino a lo que realmente sostienes dentro de ti. No lo hace con palabras ni recompensas instantáneas. Lo hace con sincronías, con oportunidades, con encuentros precisos. Una persona que ha trabajado su interior puede notar esta sincronía de formas que muchos pasan por alto. A veces es un libro que aparece en tus manos en el momento justo, o una conversación que esclarece una duda que no te atrevías a formular. O un sueño que te muestra lo que tu mente consciente no conseguía entender. Cuando estás atento, descubres que la vida está llena de mensajes codificados. No vienen desde fuera, vienen desde la misma inteligencia que sostiene la realidad. Una inteligencia que algunos llaman Dios, otros llaman campo cuántico, otros simplemente conciencia universal. Imagina que tu cerebro no es el generador de tu mente, sino una antena. Una antena capaz de captar información del campo cuántico, del mismo tejido energético donde todo existe antes de materializarse. Si eso fuera cierto, y algunos científicos empiezan a considerar seriamente esa posibilidad, entonces cada intuición, cada sensación que te guía, cada presentimiento, sería una forma de comunicación entre tú y esa inteligencia mayor.
No es extraño que grandes inventores, científicos y artistas hayan hablado de momentos de inspiración repentina, ideas que llegan como si alguien las enviara. Tal vez no es alguien. Tal vez es algo. Una red viva de conciencia que responde cuando entras en la frecuencia adecuada. Para eso hace falta silencio interno. No un silencio literal, sino un espacio interior libre del ruido constante del miedo, de la preocupación o del juicio. La señal del universo es suave, como una vibración delicada. Si todo dentro de ti está en tensión, no la escuchas. Pero cuando te calmas, cuando confías, cuando sueltas el control, esa señal aparece con una claridad sorprendente. Y cuando la has sentido una vez, cuando has vivido una sincronía tan precisa que te deja sin aliento, ya no puedes ignorarla. Empiezas a entender que nada es tan aleatorio como parece, que hay un orden bajo la superficie, un código, una inteligencia que no se impone, pero que siempre está ahí, acompañando. El universo te habla en silencio. Tu tarea es aprender a escuchar. Únete como miembro del canal. Acceso anticipado a los videos, un video exclusivo cada semana y contenido especial solo para miembros. Da clic en unirse y forma parte de Literatura del Éxito. Capítulo 10. El código viviente, la conciencia que sostiene la realidad. Hay una pregunta que atraviesa tanto la espiritualidad como la ciencia moderna. ¿La conciencia surge del cerebro o el cerebro surge de la conciencia? Si la primera fuera cierta, la mente sería solo un accidente biológico, un fenómeno temporal generado por impulsos eléctricos entre neuronas, sin mayor propósito que la supervivencia. Pero si la segunda posibilidad fuera real, si la conciencia fuera la base misma del universo, entonces todo cambiaría. No serías un observador pasivo dentro de una maquinaria cósmica. Serías parte activa de una inteligencia que moldea la realidad desde adentro. La física cuántica ha abierto, sin quererlo, la puerta a esta idea. Cuando los científicos descubrieron que el observador influye en el comportamiento de las partículas, algo quedó claro: la realidad no es completamente objetiva. No está ahí fuera esperando a ser contemplada. Participa de ti y tú participas de ella. La frontera entre lo que percibes y lo que existe empieza a desdibujarse. Pero esta conexión va más allá de los experimentos de laboratorio. Se manifiesta en la experiencia humana. En ese instante donde sientes una certeza sin explicación racional. En el impulso que te dice ve por aquí aunque no haya señales lógicas que lo justifiquen. En la sensación de que hay algo guiando, ordenando, alineando. Muchos lo llaman Dios. Otros prefieren hablar de campo cuántico. Pero más allá de los nombres, lo importante es comprender que hay una inteligencia presente en todo. No una fuerza que controla como un tirano, sino una presencia que sostiene, que coordina, que responde. Algo que no se puede ver con los ojos, pero que se percibe en la coherencia silenciosa de los acontecimientos. Esta inteligencia no se manifiesta con milagros espectaculares. No necesita romper las leyes del universo para hacerse sentir, porque es la fuente de esas mismas leyes. Actúa a través de patrones, probabilidades, resonancias. Entrar en contacto con ella no es cuestión de ritos o fórmulas mágicas, sino de alineación interior. Cuando tus pensamientos, emociones y acciones están en coherencia, empiezas a vibrar como parte de un mismo sistema. La dualidad entre tú y el universo se reduce. La duda se atenúa. Y sientes que una corriente invisible te acompaña, como si el camino se iluminara desde adentro. Si la conciencia es la base de todo, entonces cada acto de atención es un acto creativo. Lo que observas, lo que sostienes emocionalmente, lo que crees posible, influye en lo que se despliega delante de ti. No porque seas un mago que dicta órdenes al cosmos, sino porque eres parte de la misma inteligencia que lo sustenta. Este capítulo marca un giro en tu comprensión. Ya no miras al universo como algo lejano, ni a Dios como una figura separada. Empiezas a ver que la divinidad no es una presencia externa que desciende desde las alturas, sino un código vivo que opera también dentro de ti. Un código que se expresa en tu capacidad de amar, de intuir, de crear, de transformar. El error más común es pensar que esta conexión es extraordinaria, reservada para personas especiales. Pero es exactamente lo contrario. Es tan natural como respirar. Lo extraordinario es haberla olvidado. Cuando aceptas que hay conciencia en todo, también aceptas que tu vida no es una serie de accidentes sin sentido. Cada experiencia,
incluso las difíciles, tiene un lugar dentro de un sistema mayor. No significa que todo esté predeterminado, sino que hay un tejido de posibilidades que responde a tu estado interior. No eres una víctima del azar. Eres un nodo activo dentro del campo. El código cuántico de Dios, como lo estás descubriendo, no es una fórmula secreta ni un misterio inalcanzable. Es la comprensión profunda de que la realidad está viva, que piensa, que responde, que crea contigo y a través de ti. Y cuando vives desde esa conciencia, algo sorprendente ocurre, ya no buscas pruebas. Te conviertes en la prueba. Tu vida empieza a reflejar esa conexión en formas tan evidentes que cualquier duda se vuelve pequeña. Y entiendes que esta inteligencia no te observa desde lejos, te habita,